en el libro de los Hechos, capítulo 1. Diga, la iglesia tiene poder y autoridad. Diga, la iglesia tiene poder y tiene autoridad, porque Cristo se lo delegó a la iglesia. Pero ese poder no es para destruir ni para maldecir, ese poder es para bendecir. Diga, el poder que tiene la iglesia es para bendecir, es para hacer que lo estéril produzca, es para hacer que lo que está estancado comience a correr, es que para hacer que lo que está maldito sea bendito. ¿Sabe por qué? Porque Dios vino a bendecir a todas las familias de la tierra. Ahora si puede ponerse sobre su pie, por favor, y vamos a leer en el libro de los Hechos, capítulo 1. Hechos capítulo 1, y luego nos vamos a ir al libro de Marcos 16. En el primer tratado a Teófilo hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Diga, hacer y enseñar. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Diga, mandamiento del Espíritu Santo. Recuérdese que había mandamiento de Moisés, pero aquí especifica que hay mandamiento del Espíritu Santo. Porque la iglesia ya no se ríe por la ley, sino se ríe por la fe. Por la fe. Todo lo que creemos es por fe, todo lo que hacemos es por fe. Y aquí habla del mandamiento del Espíritu Santo, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándole acerca del reino de Dios. Diga, hablar acerca del reino de Dios. Y estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, el cual le dijo, oísteis de mí. Diga, promesa del Padre se recibe estando juntos. Estando como y estando juntos le mandó que no se fueran, que no se dispersaran, sino que esperaran el poder. Diga, poder. Diga, dinamo. Diga, poder del Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo. Y estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días. Diga, seremos impactados por el poder del Espíritu Santo. Puede sentarse, puede decir amén. Diga, amén. Diga, queremos que el Espíritu Santo esté en medio de la iglesia. Como estamos en el reino espiritual, la iglesia necesita tener un corazón para recibir lo espiritual. Añadiendo lo espiritual a lo espiritual, nosotros podemos tener comprensión de la Escritura y podemos abrir nuestro corazón para que la Escritura cale a las partes humanas que no dejan pasar el gobierno de Dios en nuestra vida. Porque la batalla es creer. La batalla es creer en algo que yo no veo. Pero cuando el Espíritu Santo está en medio, te convence de todo pecado, de toda justicia y de todo juicio. Entonces el convencimiento no es humano. El convencimiento es que dentro de la iglesia tiene que fluir una fuerza superior que se llama el Espíritu Santo de Dios. Yo no podría convencerlo a usted con palabras si el Espíritu Santo no estuviera en este lugar para sanar, para libertar, para quebrantar. Entonces cuando Cristo se va, antes de irse, Él se reúne y delega un poder para que habite en nosotros. Y deja mandamientos para que la iglesia corra sobre esos mandamientos. Mandamientos del Espíritu Santo. Para que la iglesia viva vivificada. Para que la iglesia viva con vida. No vida de este mundo, sino vida celestial. Por eso es que cuando la gente llega a la iglesia,
El que llega torcido se endereza. Por eso es que cuando la gente llega a la iglesia sin identidad, el que viene sin identidad encuentra identidad. Cuando la gente llega a la iglesia de Jesucristo, aleluya, con una actitud de derrotado, comienza a tener una actitud de gente que está definida para avanzar, porque ha entrado al gobierno sobrenatural de la fe. Yo dije que la iglesia, cuando entra al gobierno sobrenatural de la fe, todo lo que estaba inanimado, todo lo que estaba en maldición, comienza a alterarse para bendición. ¿Por qué? Porque entró el gobierno del Espíritu. La gente llega turbado con la deuda que te quería matar, que te suicidara. Ahora tú ves la deuda como un reto, porque tú subiste a un nivel sobrenatural. Ya la deuda no te quitan, no te dan insomnio. Ya las situaciones no te dan insomnio. Y la gente ahora comienza, el hombre que trallaba, la mujer que trallaba, el hombre que se irritaba, ahora vive lleno de risa, cantando alabanza, dando gloria a Dios. ¿Por qué? Porque entró al gobierno del Espíritu Santo. Diga: la autoridad que derrota y destruye el poder de Satanás. Diga: la autoridad que derrota y destruye el poder de Satanás en mí, en mi familia y en mi entorno es el Espíritu Santo. Satanás no te teme porque tú te llames cristiano. Hello. Satanás te teme porque tú tengas el Espíritu Santo dentro de ti. Porque el poder que va a derrotar el espíritu de la mente que te ataca con pensamiento negativo es el Espíritu de Dios, que te va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Hay una autoridad transferida a la iglesia y debemos usarla. La iglesia está para bendecir, la iglesia está para desautorizar las obras del enemigo, la iglesia está para tomar el poder sobre toda enfermedad. Y en el libro de Marcos 16 habla de una autoridad que Cristo le da a los discípulos para que hagan milagros, para que se muevan en lo sobrenatural, buscando lo espiritual y añadiendo lo espiritual a lo espiritual. Diga: hay una autoridad transferida, tengo poder. ¿Alguien predica conmigo? La iglesia tiene que entender que tiene poder. El pastor no va a estar todo el tiempo delante de usted. Hay una batalla personal que usted tiene que pelearla a usted en su habitación. Hay situaciones que se le presentan a cada uno de ustedes cuando el pastor no está, que van a tener que usar la herramienta que ya Dios le dio a la iglesia. No solamente al pastor Dios le delegó el poder para echar los demonios fuera de tu casa. No solamente al pastor Dios le delegó el poder para que tenga autoridad sobre los demonios, sobre las situaciones, sino que se lo delegó a una iglesia. Diga: la iglesia tiene poder. ¿Por qué hablo de iglesia? Porque cuando tú te conviertes en iglesia, te conviertes en el cuerpo de Cristo. Y cuando te conviertes en el cuerpo de Cristo, te conviertes en esposa del Cordero. Por tanto, el diablo no puede tocar la iglesia. Usted ve cuando miran, esa es la mujer de un general, cuidado. Cuando llegó la mujer de general, todo el mundo tiene que estar para abajo. A menos que no sea un fresco, un maculado, un mal educado. ¿Verdad? ¿Sí o no? Que la mujer de un general, respeto. Entonces, cuando el diablo ve la iglesia, ve la novia, la esposa del Dios Todopoderoso. El diablo no puede tocarte, no puede, pero por eso es que la iglesia tiene que vivir en lo espiritual. Por eso es que la iglesia tiene que consumir lo espiritual. Por eso es que la iglesia tiene que tomar las herramientas espirituales. ¿Alguien dice amén a eso? O sea, este poder que está delegado, ir por todo el mundo y predicarte el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, dice la palabra de Dios. Y después dice en el número 3, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Diga: creer en el nombre de Jesús. Hablando Jesús, diciendo: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no le hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos o las manos y sanarán. Diga: sanarán. Diga: la iglesia tiene poder para desatar sanidad, liberar sanidad, porque Jesús le transfirió ese poder a la iglesia.
La iglesia tiene poder para sacar los demonios de los cuerpos que atormentan, que traen enfermedades, que traen cáncer, espíritu de enfermedad, espíritu de insomnio, espíritu de depresión. La iglesia tiene el poder para desatar y liberar el poder sobrenatural de Dios. Yo dije que la iglesia tiene poder. Y que el poder de la iglesia no es otorgado en la Cámara de Diputados ni en el gobierno. Diga, el poder de la iglesia viene del trono de Dios. Por eso el poder de la iglesia nunca acabará hasta que Cristo no venga. Porque cuando la iglesia ya no esté aquí, el Espíritu Santo no existirá. Porque lo que mantiene el Espíritu Santo en la iglesia es la misma iglesia. Una vez que la iglesia se va, una vez que Cristo arrebata su iglesia, toma su iglesia o viene a buscar su iglesia, ya el Espíritu Santo, la tierra se quedó sin consolación. O sea que esos cristianos que viven juzgando, dañando a la gente, acusando a la gente, no tienen el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo viene para reconciliar. El Espíritu Santo viene para sanar. El Espíritu Santo viene para alentar. El Espíritu Santo viene para libertar los cautivos. Porque la unción de Jehová está sobre mí. Porque me unió Jehová para libertar los cautivos, para llevar, aleluya, esperanza a los presos, para llevar esperanza a aquellos que están necesitados de una. ¿Dónde está la iglesia? Porque cuando la iglesia comienza a hacer el trabajo que Cristo le mandó, estas señales se manifestarán. Mire, ¿cuándo es que se van a manifestar las señales? Cuando usted vaya a predicar y alentar a la gente que está abatida. Y estas señales seguirán a quienes, a los que están predicando la palabra de Dios. Usted quiere ver manifestación, comience a predicar y a alentar a otro y a depositar lo que usted recibe en la iglesia en otra mente que están vacías. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Hablando Jesús, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas no le hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Y el Señor, después que le habló, fue recibido ¿dónde? Arriba en el cielo. O sea que antes de Jesús irse, soltó el poder. ¿Estamos aquí? ¿Lo quiere leer conmigo? Léalo conmigo para que usted sepa que el poder ya no está en Jesús. ¿Estamos aquí? Mire, léalo conmigo. Léalo para que usted pueda ejercer el poder. Léalo conmigo. Marcos 16. O 15, 16 o 16, 15. Búscalo por ahí. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Hablando Jesús, echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, no le hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Y el Señor después que le habló, que soltó la autoridad, que dio el poder a los que se iban a quedar reemplazando su presencia humana. ¿Quién es que reemplaza la presencia humana de Cristo? La iglesia. Pero ¿qué iglesia va a representar a Cristo? La iglesia que está en chisme, en contienda, en problema, que no se ha conectado con lo espiritual. Por eso es que la iglesia marca un referente dentro de las comunidades. Cuando la iglesia se ocupa en buscar a Dios, la iglesia es el ejemplo de las comunidades que se pierden. Si la iglesia no toma el estándar, de tomar el poder, de tomar y andar como Cristo lo demanda, haciendo lo que Cristo demanda, se va a ver como gente normales en un barrio. No digo tienen que ser extraordinarios, porque el poder de Dios te hace extraordinario. Y Cristo, antes de irse, lo que le da el poder a la iglesia para que la iglesia resuelva los problemas espirituales de la gente. Y estas señales seguirán a los que creen. Esto lo dijo Jesús antes de ser recibido.
Una vez que Él dura los 40 días después de su resurrección, Él reúne a los apóstoles, a los discípulos y le da el poder, libera el poder, porque la iglesia tiene el poder para hacer que los cojos se levanten. La iglesia tiene el poder para restaurar familias. La iglesia tiene el poder para desautorizar al diablo y a los demonios. La iglesia tiene poder para salvar vidas, para llevar esperanza donde no hay esperanza. Pero la iglesia que tiene el Espíritu Santo de Dios. Si le va a dar un aplauso al Señor, dáselo bien. No te estoy motivando. Te estoy predicando algo serio para que tengas con seriedad la manifestación de Dios en tu vida. Pudiera estar el mundo entero aquí haciendo fila para entrar, sin embargo están ustedes solamente. Porque esto es una revelación de Dios. Y la primera señal de fe fue que Dios te trajo a ti aquí a la presencia hoy. Yo podía convencer al mundo entero, pero me imagino que peleó con todo el mundo para que viniera a la iglesia hoy y hasta muchos cristianos se quedaron, porque es un pleito de fe. Y cuando tú das el paso de fe, tú vences al diablo. Cuando tú comienzas a decidir ir a tu casa, la primera alabanza para mi Dios, el primer gloria a Dios, la primera palabra que yo voy a decir es porque voy a adorar, el diablo está vencido. Comienzan los demonios a irse, comienzan a solucionarse cosas sobrenaturalmente, porque tú estás buscando el gobierno de Dios. Aleluya, en lo sobrenatural se va a alterar algo en esta mañana en tu vida. Alguien va a ser libre en esta mañana en tu vida. Sucederán cosas nuevas. Diga, sanarán los enfermos. Cristo ocupó el lugar del Padre. Después dice que se fue. ¿Alguien lo está leyendo atrás? Dice que Cristo, después que dijo esto, ¿qué hizo? Se fue, pero no dejó la tierra vacía. Dejó la tierra con una promesa en los aires. Que cualquiera de ustedes que se convierta y Dios les quiera manifestar ese poder de una vez, no tiene que ver con 30 años en el Evangelio, no tiene que ver con que tú seas pastor, no tiene que ver con que tú seas ministro. Si tú creíste de todo corazón como el etíope, ¿sabe qué? Dios te llena de esa gloria, porque ese poder está disponible para el que lo quiera buscar. Ese poder está disponible para ser usado por Dios en los corazones que se rindan, en los corazones que amen a Dios, en los corazones que digan yo quiero ser usado por ti. Ese poder está disponible, no es para el pastor, ese poder está disponible para la iglesia, desde el más pequeño hasta el más grande. Dice que los jóvenes soñarán sueños, los ancianos verán visiones, que el Espíritu de Dios se derramará. Yo dije que el Espíritu de Dios se derrama sobre toda carne. Se derramará. Y como que cambió una atmósfera aquí. Sí, porque el poder de Dios tiene que estar en medio de la iglesia. Textualmente dice, vayan, mientras ustedes van haciendo la obra, conquistando familias, llevando el depósito que ustedes tienen, yo voy a manifestar mi poder. Hello. Diga, fui contratado para manifestar un poder. Pero antes de manifestar el poder, tengo que recibirlo. Hello. Tengo que firmar el contrato. Yo solamente firmé el contrato y dije, Señor, te acepto. Yo no sabía para dónde iba. Si le digo que a mí me gustaba esto de evangelio, yo sabía que tenía una necesidad interna que no la podía llenar. Ni alcohol, ni droga, ni cigarrillo, ni rumba, ni dinero. Y yo sabía que había algo sobrenatural. Y cuando yo entré a ese cosmos sobrenatural, no me costó más que rendirme y tirarme de rodillas. Y dije, haz con este pobre pecador lo que tú quieras. Aleluya, estoy dispuesto, aleluya, a hacer lo que tenga que hacer, aunque no lo entienda. Y comencé a obedecer. Esa gracia divina comenzó a meterse en mí. Comenzaron a romperse cadenas que ni con 10 millones de pesos podían romperse. Comenzaron a romperse cadenas, situaciones de mi vida. Y comenzó Dios a cambiar el perfil de mi vida. Y comenzó Dios a hacer algo sobrenatural en mi vida, porque acepté la gracia divina de Dios. Ay, cuando tú aceptas la gracia divina de Dios, el mundo sobrenatural de la fe se abre y tú comienzas a caminar en lo sobrenatural y comienza Dios a sacar el propósito por el cual tú fuiste creado. Y después me topé que yo fui creado para la alabanza de su gloria, pero estaba adorando al diablo inconscientemente allá afuera. Y así hasta que no descubrimos para qué nosotros fuimos creados, no le entregamos nuestra vida a Dios.
Y estamos dando golpe al aire y Dios te quiere usar. Y estamos dando golpe al aire y Dios te quiere prosperar en él. Y Dios te quiere sacar, aleluya, de la miseria espiritual y luego llevarte a su tierra prometida, de darte los dones, porque somos bendecidos con toda riqueza en los lugares espirituales en Cristo Jesús. Cristo quitó toda maldición, Cristo quitó toda acusación. Cristo vino para libertarte, Cristo vino para bendecirte, Cristo vino para darte identidad, Cristo vino para meter su gloria dentro de ti. Diga, nada me hará daño. Diga, temor puede llegar y tocarme, pero yo tengo a alguien que aterroriza el temor. Yo tengo al Dios Todopoderoso que va conmigo, que me llamó. Yo declaro que todo temor en tu casa, todo temor de avanzar, todo temor se quebranta en tu vida. El Señor, después que le habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó ¿dónde? A la diestra ¿de quién? De Dios. Cristo ocupó su lugar de origen, ganado por medio de la obediencia. Diga, obediencia. Diga, por eso debemos manifestar en obediencia el mandamiento del Espíritu. Los discípulos, cuando escucharon el mandamiento del Espíritu, se quedaron en Jerusalén. Acuérdense del texto. Se quedaron en Jerusalén unánime y allí esperaron la manifestación del poder. Dice que cuando habían 120 reunidos en aquel lugar, dice que vino de repente el Espíritu Santo porque ellos obedecieron. Cuando tú obedeces el mandamiento del Espíritu, ¿sabes qué sucede? Que viene una manifestación de gloria sobre ti porque tú estás obedeciendo lo que el Espíritu Santo demanda en la iglesia. Yo admiro a esos padres que decidieron, no, este muchacho para el altar que va. Eso no lo pone, eso no es un deseo carnal que ellos sintieron. Son gente que se están dejando usar por Dios. Y no están levantando un muerto, pero están salvando una generación. Hello, porque cuando tú entregas a tus hijos al altar de Dios, tú estás salvando una generación, estás marcando tu generación. Hello. Mi mamá, aunque era incrédula, quería que yo fuera a la iglesia. Ella sabía que en la iglesia había un poder cuando yo estaba chiquito. Y había un señor que le llamaban Chepín, que daba escuela bíblica. Y es que tú no vas. Y me daba pela. Mi mamá era incrédula, atea, que no creía en nadie. Sin embargo, sabía que en Chepín había algo. El difunto Chepín, que era el misionero de la zona. Aunque tú creas que te ve insípido en el lugar donde tú das la escuela bíblica, donde tienes tu célula, sigue ahí porque ese lugar está iluminado. El enemigo sabe que el niño que se acerca ahí queda marcado. Que el joven que se acerca ahí donde tú vas a dar la escuela bíblica, a tu campo blanco, ahí hay una gloria de Dios. Por eso que el cristiano va a manifestar gloria cuando obedece el mandamiento del Espíritu. Ellos le dijeron, no se queden, no se vayan para ningún lado, quédense hasta que venga el poder de Dios sobre ustedes. El Espíritu Santo, para manifestarse, necesita gente que obedezcan su mandamiento. Jesucristo tomó en serio y con responsabilidad la ordenanza de la misión y los deseos del Padre. Los discípulos tomaron en serio la ordenanza y los mandamientos de los deseos de Cristo a través del Espíritu. Diga, yo debo tomar en serio mi conversión. No va a cambiar nada, no dejes de convertirte porque tú tengas de perfecto. No, ven con toda tu carga como vine yo. Porque yo me di cuenta de lo pecador que era y de lo aborrecible que era cuando comencé a caminar en el camino de santidad. Cuando comenzaron a salir toda esa mancha y toda esa falta que yo tenía. Nunca podrás arreglar nada en tu vida fuera de la presencia de Dios, en la presencia de Dios, caminando con Él. Jesucristo tomó en serio el mandamiento del Padre. Los discípulos tomaron en serio el mandamiento de Jesús, la misión, la visión, el propósito y el deseo del Padre. Este es el poder de la obediencia y la sumisión. Y no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Este poder lo genera la obediencia. En una iglesia obediente se genera el poder. ¿Qué es lo que genera el poder? ¿Por qué Cristo ganó el poder? Para quitarle toda autoridad a los demonios, a la crisis, a la miseria. Porque se sometió al Padre.
dice que se sometió con temor reverente a aquel que lo podía librar de la muerte, y dice que ganó un nombre que es sobre todo nombre, porque cuando la iglesia obedece, el mundo espiritual se mueve a su favor. Alguien tiene que entenderme, por favor. La familia comienza a cambiar. Lo que estaba estéril, ay, lo que me costaba tanto ganar, ahora de repente lo gano más liviano. Tengo más tiempo, tengo paz, tengo salud, no tengo temor, porque se metió una gloria sobrenatural. Hay una apertura en el mundo espiritual que te traslada a vivir desde la esfera del reino de Dios, no desde la esfera de la tierra. Mientras esté viviendo en la esfera de la tierra, va a estar chocando con demonios, con crisis, con enfermedad. Pero cuando vive en la esfera de lo sobrenatural de Dios, el cielo controla, el cielo gobierna. Las cosas sobrenaturales ocurrirán en tu vida. Dije amén. El Señor nos dejó, el Señor nos dejó la herramienta y el poder bajo su autoridad. Cristo no está en lo físico con nosotros, pero dejó un cuerpo llamado iglesia. Hello. Y Él dijo, yo estaré con ustedes y en ustedes pondré el Espíritu Santo. ¿Qué dijo Cristo? Donde quiera que ustedes vayan, yo voy a estar con ustedes. Y el Espíritu Santo estará ¿qué? Con ustedes. Lo sentirán, hasta caerán y llorarán. Pero también yo quiero que el Espíritu Santo esté dentro de ustedes. No es lo mismo sentir la manifestación del Espíritu Santo afuera que tener el Espíritu Santo dentro. No es lo mismo. Él no solamente quiere que tú lo sientas. Él no solamente quiere que tú sacudas los moños cuando viene esa unción. Él también quiere que tú lo portes dentro. Porque cuando lo portas dentro, Él te va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Él va a llenarte de una gloria sobrenatural. La gente que te ve, te va a ver como esperanza, como faro de luz. La gente va a contar con tu oración. La gente te va a llamar para que vaya a su casa a hacer un culto. La gente te va a llamar y va a decir, yo quiero que tú vengas adorar aquí a mi casa. Yo quiero que tú vengas y hagas una oración de esa poderosa que tú sabes hacer, y comienza el reino de la tiniebla a retroceder, porque hay una gente llena, una mujer llena, un joven lleno, un hombre lleno del Espíritu Santo. No me quiero acelerar, no me quiero descomponer. Déjenme tranquilo. Déjenme tranquilo, que comienzo al paso y comienzo a acelerarme. Y no quiero. Yo quiero que usted asimile el poder de Dios aquí gravitando. Porque yo soy un tipo que corro, me vuelvo loco en el altar también. Porque yo creo lo que le estoy predicando. Si yo no hubiese creído lo que le estoy predicando, yo no estuviera aquí. Porque los ataques de una iglesia solamente lo puede confrontar una gente llena del Espíritu Santo. Un hombre, una cabeza llena del Espíritu Santo, un hombre cuando se muda, que Dios es su corona, ahora puede tener un mayor ambiente en su casa. Porque lo del Padre es que todos nosotros como hombres lo pongamos a Él como cabeza. Amén. El Señor nos dejó la herramienta y el poder bajo su autoridad. Diga, toda autoridad debe ser usada en el nombre de Jesús. No puede haber otro nombre para el Espíritu Santo operar. El único nombre que ganó en el cielo y en la tierra la autoridad es Jesús. Por eso es que Jesucristo dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos. Donde ustedes lleguen deben respetarlo, porque hay uno que ganó el nombre que es sobre todo nombre. Pero como Jesús tenía la naturaleza de obediencia, la iglesia tiene que tener ¿qué? Hello. Nadie puede representar a Jesús con otro espíritu que no sea el espíritu de Él. Y el espíritu de Él fue que fue obediente al Padre por amor, asumió el compromiso. Estamos aquí. Vamos a leer esto. El Señor, después que instruyó y liberó el poder sobre su iglesia, fue al Padre y se sentó. ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde? En cualquier lugar. A la diestra del Padre. Ahora la iglesia que no trabaja en la tierra, que no hace lo que tiene que hacer. Ay, Señor, mira las almas, pero mírala tú.
Las mujeres que están amenazadas de muerte allá afuera, mírala tú. El muchacho que se le debió al papá allá afuera, que no tiene control porque el papá está ciego, míralo tú, ve a hablarle, lleno del Espíritu Santo. Ustedes jóvenes que están ahí, son los que tienen el Espíritu para poder llegar a esos jóvenes. Hello. ¿Alguien me entendió por ahí? Los psicólogos están buscando una familia perturbada para sacarle un riñón porque nada más están pensando en dinero. De que tú llegas a un psicólogo sin resolverte un problema, ni siquiera un pensamiento, y ya te está pidiendo 5,000. Y cuando tú sales de ahí que tienes que volver donde él, tiene que pedirte 5,000. Pero cuando llega un hombre del Espíritu Santo, llegó un pastor, llegó un ministro, llegó una sierva, una niña llena del Espíritu Santo, cambió toda una atmósfera y no tiene que pagar más que darle gracias a Dios y servirle, porque la iglesia está aquí para sanar, la iglesia está aquí para evitar el feminicidio, la iglesia está aquí para sacar al joven de la droga, la iglesia está aquí para darle esperanza a la familia, pero es una iglesia llena. ¿Dónde está la iglesia? Me cambiaron esta iglesia, no me están entendiendo todavía. La iglesia llena del Espíritu Santo va a afectar a la familia. Cuando llegan, yo me acuerdo, señores, se lo estoy hablando por testimonio. Aquí en este barrio no se podía venir. No podía venir un pizzero, no podía venir un delivery. Aquí no había delivery, taxistas no podían entrar aquí. Eso era corrupción. Aquí dominaba la droga, la delincuencia y todo este territorio. Y bueno, Jehová, le dije yo, le voy a contar este testimonio a ustedes porque quizás los que están ahí lo han escuchado. Bueno, Señor, como tú no me permitiste que el diablo me matara allá afuera, yo no sé ni lo voy a hacer porque siento una carga porque voy a evangelizar este lugar. ¿Sabe qué hizo Dios? En el 2012, que me entregó el punto, lo cerramos, se convirtieron todos, la familia de los jóvenes comenzaron a cambiar. Yo evangelizaba a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana. Yo amanecía en el punto, no vendiendo droga, sino metiéndole a la droga el rey que cambia todas las cosas, metiéndole a los jóvenes que iban a cambiar y de repente cayó el imperio. Aquí no se vende una bolsa de droga, aquí la gente viene, aquí el taxi viene y de repente le puso un centro de rehabilitación en el punto allí, le puso un centro de rehabilitación, de recuperación de jóvenes de droga y Dios acabó con el imperio de la droga porque yo tenía el poder dentro, pero yo no lo sabía. Y cuando yo comencé a predicar, cuando comencé a orar, cuando comencé a desatar palabra de bien, palabra de vida, comenzó el entorno a cambiar, comenzó la cadena a romperse. Algo tiene que pasar cuando una iglesia ora. Yo no era pastor, yo era un miembro normal de una iglesia cuando comencé, para que no vaya a pensar que fue que yo me metí allí como pastor. Yo simplemente fui un hombre que fui calado por la misericordia de Dios, que se me metió el Espíritu Santo dentro. Y dije, ¿qué yo voy a hacer con este poder? No se lo voy a dar a los mismos cristianos, pues ya ellos lo tienen. Yo se lo voy a dar a los que no tienen. Porque lo que pasa es que los cristianos se confunden y quieren darle el poder a los mismos cristianos, cuando ellos tienen que usar su poder para vaciar ese poder bueno que tienen en gente que están atados. ¿Alguien lo entendió? ¿Alguien lo entendió? El poder que yo tengo es para depositarlo donde el diablo tiene amordazado, donde el diablo está amenazando, donde la familia se está cayendo, donde los jóvenes se están desviando, donde los jóvenes están en rebeldía y no se someten a nadie. Ese poder cuando llega comienza a transformar, comienza a cambiar, pero tiene que saber suministrarlo. Entonces los jóvenes, ustedes que sufren de rebeldía y que han pasado por todo eso y que saben que son humildes porque el Espíritu Santo los cambió, ¿qué van a hacer? Ir donde los padres que tienen muchachos rebeldes y comenzar a hacer cononías con ellos, a ganárselo, invitarlo al lugar de Dios, porque en el lugar de Dios es que la gente puede cambiar su naturaleza. Pero mi hijo está cambiando, decía mi papá. Pero yo te veo diferente. Mi papá murió feliz, con el rostro ahí abrazándome, porque vio a su hijo que cuando llegó a la presencia de Dios comenzó a cambiar todo su entorno. Diga, el poder que Cristo delegó es para que la iglesia lo honre, es para que la iglesia lo use a favor de la humanidad. ¿Pondrán la mano sobre quién? Sobre los enfermos y qué. ¿Liberarán la gente de qué? De los demonios, de los insomnios,
Demonios que quieren matar a la gente, que quieren que se tire de un edificio, que quieren que mate a la mujer, el niño y que mate a todo el mundo. El demonio de irrespeto a la autoridad, eso está ahí. El demonio que nadie quiere respetar lindero, que todo el mundo se ofende, eso está ahí. Entonces cuando la iglesia sale a suministrar el Espíritu Santo de Dios, trae paz, rompe cadenas, la gente entra en una naturaleza correcta, porque son demonios que alteran el espíritu amable de la gente. El Señor, después que instruyó, liberó el poder sobre su iglesia, fue al Padre y se sentó. Él espera que los empoderados asuman su responsabilidad y hagan el trabajo aquí en la tierra. La iglesia, los discípulos de Cristo a nivel universal deben andar en el poder y bajo la autoridad del Espíritu Santo. Diga, el poder es de nosotros. El poder ya no está en el cielo. Hello. Hello. El poder hay que asumirlo en la tierra porque ya Él te lo dio. Mira, te di tantos millones de pesos, míralo en la cuenta. Automáticamente tú corres a usarlo, ¿sí o no? Si yo le digo a usted, mire, deposité tantos miles de pesos en la cuenta hoy en la mañana, de que usted salga de este culto, ¿dónde te va a coger? ¿A revisar qué? Entonces la iglesia ya entendió hoy, usted entendió hoy que hay un poder disponible para que usted lo use. ¿Que hay un poder qué? Que hay un mandamiento de Dios para que usted ejecute, porque eso es lo que va a traer las riquezas espirituales sobre su vida. Ya el poder se delegó, ya el poder se dio, ya el cielo está esperando que en la tierra se ejecute los mandamientos del Espíritu Santo. El cielo está esperando que la iglesia actúe, el cielo está esperando que la iglesia se active, que la iglesia se convierta en la vocera legal del reino de Dios. Concluyo aquí. Diga universalmente, a nivel universal. Pues no estoy predicando para esta iglesia solamente, donde llegue ese video. El nivel universal, la iglesia tiene un poder delegado. No mande a Jesús a hacer lo que te toca hacer a ti. Hello. Señor, mira las almas, Señor, Jesucristo vive aquí. El que vive ahí eres tú, el que sabe que el vecino se lo está llevando, que no lo trajo, que tiene problemas. Ve, llévale la comprita al vecino que está ahí, que tú sabes que tiene crisis, que tiene 3 días que no come. Va el Señor a venir del cielo a traer una comprita a un vecino, a un anciano que tú sabes que se está descacarando. Y tú como iglesia, ¿qué es lo que está haciendo? Dime. ¿Qué está esperando? Eso es pecado delante de Dios. A nosotros se nos delegó recoger los huérfanos, a nosotros se nos delegó recoger los ancianos, a nosotros se nos delegó llevarle al pobre, a nosotros se nos delegó. Esa no es una delegación para Jesucristo. Él no está aquí, está a la diestra del Padre, pero le dio poder a la iglesia. La iglesia, aunque te vea que venga pobre, Dios te va a enriquecer, te va a dar, porque la iglesia se da. En la iglesia tú no estás pendiente a lo que te falta, la iglesia se está pendiente a lo que le falta a otro. ¿Dónde está la iglesia? Para la iglesia servir. Porque me viste enfermo y no me diste una medicina. Porque me viste sin casa y no me diste hogar. Porque me viste hambriento y no me diste comida. Señor, pero ¿cuándo te vimos? Por cuanto no lo hiciste a uno de esos que están allá afuera. Tampoco a mí me lo hace. Lo que pasa es que estamos muy celestial. La iglesia quiere achacarle todo a Dios porque es mejor así y olvidarme de mi responsabilidad. No, Dios te delegó que vaya donde los que están indigentes. Dios te delegó que vaya donde los enfermos. Dios te delegó que vaya y visite a los ancianos de la iglesia, que a veces no pueden venir a la iglesia porque le picó una cosa y ya no pueden moverse. A ver qué pasa, qué le falta a ese anciano. Si le falta un insuri, repórtaselo al pastor. Si le falta qué, algo, un suplillén, repórtaselo al pastor. Repórtale al pastor la obra, porque la obra de la iglesia es representar a Cristo dignamente en la tierra. Pero es la iglesia que está llena del poder de Dios. A veces queremos estar meneando la cabeza nada más en la iglesia. Y que sentimos a Dios a cada rato. Pero nunca siente hacerle un favor a nadie. Y así no es. Cuando el Espíritu Santo se mete, tú comienzas a pensar en lo más. Un día yo fui a evangelizar. Concluyo con esto. Y cuando voy a predicar, la mujer tiene 9 muchachitos allá abajo de la cañada. Todavía la cañada no tenía calle, lo que había era una zanja. Y la mujer vivía en la orilla de la cañada, esperando como que la cañada viniera y se la llevara con los 9 muchachitos. Cuando yo voy con mi Biblia, pero aquí yo no.
Esto no funciona aquí. Yo no le voy a dar ni siquiera la palabra de Dios a esta mujer. Porque de una vez el Espíritu Santo me ministró el cuadro que ella tenía. No había que comer, tenía 9 muchachitos. Ahí no se resolvía con palabras la situación. Era una acción que tenía que haber ahí. Una nafe, vacío, los muchachitos dando. ¿Y cómo me voy a poner yo de abusador? A decirle que Dios te va a suplir y que tú verás. Y cuando me fui, nos vemos ahora. Cuando volví, dije, mire, para que haga cena. Entonces oré y la dejé tranquila. Yo no podía orar sobre una plataforma donde Dios me presentó una necesidad, una mujer con 9 muchachitos. Todito así, ¿usted sabe qué? ¿Cómo era su? A ver quién llega primero. Mire, nos vemos ahora. Subí, busqué. Dice, mire, eso es para que usted haga cena y mañana le hago un chocolatico a los jovencitos. Ahora vamos a orar. Pero ¿y cómo yo me pongo a hacer oración ahí? Me voy a ir y que Dios te bendiga. Y me voy cuando ya Dios me presentó la necesidad. Una iglesia que tiene el poder de Dios comienza a obedecer. Dice que todos estaban unidos, que compartían el pan, que ellos vivían para ayudar, vivían para ser solidarios. Tiene que haber un espíritu que represente a Cristo. Se llama de solidaridad. Eso se llama, ¿cómo se llama? La Biblia habla de hermano generoso, de generosidad. Tiene que haber un espíritu generoso, que nadie esté sufriendo por necesidades triviales, porque los hermanos son tan espirituales que saben cuando visitan una casa y está en crisis. No es para que la critique, ¿no? Es para que le traiga la información al pastor. No es para que le diga a los hermanos, la que se le está llevando, ¿quién no lo trajo? No es eso. Es para que tú sepas la necesidad. Cuando usted va donde un hermano, es a ver la necesidad que tiene ese hermano, y luego que usted se aparezca, vaya y resuelve esa necesidad, como lo hacía tú, Eli. Lo hacía, pero eso hay que volverlo a hacer en la iglesia. Reportarme la necesidad. Que si hay que coger hasta fiado, yo no cojo fiado, no me gusta. Pero yo lo hago por alguien. Porque hay una persona que es débil de mente, que se mata por cualquier cosa. Satanás daña la mente de gente que se sienten impotentes. Y se mató por eso. Pero que su mentalidad no daba para eso. Hello, ¿sí o no? El nivel de pensamiento tuyo no es el nivel de pensamiento de los demás. Yo me he visto aquí debiendo 300,000 pesos de esta edificación, 300. Y yo tranquilo orando. Y hablo con el hombre normal sin ofenderlo. Dios te bendiga, tranquilo, que como hemos resuelto los otros años, lo vamos a resolver. Y yo tranquilo con él. Y viene Dios, resuelve, pero hay otros que se han matado por 40,000 que debían. Hello. Por eso la iglesia tiene que tener palabra de ¿qué? De bien, palabra de restauración, palabra de aliento, palabra, tiene que tener un espíritu consolidador, tiene que tener un espíritu generoso, tiene que tener un espíritu de verse, de empatía. Empatía significa yo verme en el lugar tuyo, yo verme en el proceso tuyo, yo verme cómo tú la estás pasando. Si yo estuviera ahí, cómo pensara, cómo estuviera. Empatía es eso, tú ponerte en el lugar del otro. La iglesia no puede vivir para sí. Dice que la iglesia no tenía nada para sí, sino que compartían todo en común, y que la iglesia crecía porque el poder de Dios se manifestaba. El poder de Dios echaba a los demonios fuera. El poder de Dios sumaba a los que habían de ser salvos. El poder de Dios. Pero era una iglesia que estaba unida haciendo lo que el Espíritu Santo le mandó a hacer. Hello. Una iglesia que vence el poder de Satanás es una iglesia que conoce a Dios a través de la verdad de su palabra. Y una iglesia que conoce a Dios a través de la verdad de su palabra puede convertirse en una iglesia verdaderamente libre del poder de Satanás y de toda fuerza del mal. Queremos que el pueblo que está aquí reunido medite y piense en esta palabra poderosa y potencial, pero mayormente de autoridad. Esto es que está sobre todo poder. La autoridad de Cristo está sobre ¿qué? Sobre todo poder, sobre el poder de la deuda, sobre el poder de la enfermedad, sobre el poder de la preocupación, sobre el poder del insomnio. El poder de Cristo y la autoridad de Cristo. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad ¿qué? Os hará libre. ¿Qué dice Juan 8:32? Conoceré. O sea que cuando una iglesia conoce la verdad, en la esfera de la verdad que debe andar, anda en libertad y puede producir libertad a otro. ¿Estamos aquí?
¿Se entendió eso? De modo que Jesús se dirigió a los que habían creído en él. ¿Con quién está hablando Jesús aquí? ¿Con los que quién? No con los inconversos. No. Él está hablando que la iglesia necesita ser libre. ¿Y qué es lo que te va a libertar? Cuando tú conoces la verdad y la posición que tú debes tener como iglesia. Hello. ¿Qué te va a libertar? El empoderamiento de que tú creas la palabra que se te ha dado. De modo que Jesús se dirigió a los que habían creído en él. Dile, eso no es para ti, es para mí. Hello. ¿A quién fue que se Jesús? Diga a mí. Diga, Jesús se acercó ¿a quién? A los que habían creído. Este mensaje no es para el que está al lado, este mensaje es para ti. De modo que Jesús se dirigió a los que habían creído en él. Si permaneciere, diga permanencia. Si permaneciere en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. ¿Qué es un discípulo? Discípulo es un mateo, un adherido. Alguien que camina con alguien con la intención de convertirse a quien sigue. Un discípulo es un mateo, un adherido, alguien que le ponían a alguien al lado desde pequeño hasta que se curtiera, que la misma naturaleza de quien él seguía se viera en ese discípulo. Por eso que a Pedro le preguntan, tú eres como él, tú andas como él, tú viste como él, porque Pedro era un discípulo, quería ser como su maestro. Y la iglesia, la gente está esperando que su iglesia se parezca al Cristo que narra la Biblia, que su iglesia se parezca al Cristo que caminó por la tierra alentando a los enfermos, sanando a los enfermos, buscando vías de escape para la gente que estaban cautivos, libertando a la gente. La iglesia necesita tener la naturaleza de Jesús. Y él se acerca. Si ustedes permanecen en mi palabra, son verdaderamente mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad ¿qué? Lo liberará. Esta declaración indica que una iglesia que carece del conocimiento de la verdad, de la palabra y de la liberación que produce la autoridad de la palabra, no puede afectar el poder ni la fuerza de Satanás, porque la iglesia de Cristo está llamada a tener el conocimiento de la verdad, de la palabra y el poder y la autoridad de la misma palabra. A mí no me impresiona mucho la gente que me mueve mucho la cabeza. A mí me impresiona mucho la gente que cuando yo doy un estudio bíblico, lo primero que están ahí son ellos. Porque cuando tú escudriñas la palabra de Dios y te empodera y tu mente, tú dejas que los pensamientos de la palabra, ya el diablo no tiene poder de traerte cualquier pensamiento, porque tú lo puedes rebatir con el pensamiento de Dios. La palabra que te va a hacer libre del pensamiento, cambia en su manera de pensar. Cuando ustedes comienzan a cambiar su manera de pensar, es cambiándose una estructura humana por una estructura espiritual. Y esa estructura espiritual solamente lo tiene la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios cala en tu mente, tú puedes vencer cualquier tipo de pensamiento que venga a tu casa. Porque la palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Dice que atraviesa los tuétanos, el alma, que te escudriña lo más profundo de tu corazón. Dice que la palabra es lámpara a mi pie y lumbrera a tu camino. Dice que la palabra de Dios es espíritu. Mi palabra son espíritu. Y los verdaderos adoradores de Dios son espirituales. La palabra que te va a convertir en espiritual. La palabra que te va a convertir en una mente fortalecida. La palabra que te va a identificar, te va a dar identidad de hombre de Dios, de mujer de Dios. ¿Cuánto puede dar un aplauso al Espíritu Santo que se lo merece por esta palabra de Dios que está recibiendo? Apláudele, gózase la presencia de Dios porque le están empoderando. Usted tiene poder, usted no está solo, tiene autoridad. El cielo, la vigila. Oh, gloria a Dios. Diga verdaderamente libre. Diga, esto no sucede de la noche a la mañana, pero sucede. Porque una estructura de 20, 30, 40, 50 años en el mundo no se va a santificar y que con 2 días en la iglesia. Pero ya cuando usted acepta el gobierno de Cristo y dice, Señor, yo te acepto como Salvador, ya tú eres nueva criatura, te limpiaron todos tus pecados y tú comienzas y naces de nuevo. Y ahí comienza el Espíritu Santo a guiarte a toda verdad y a toda justicia. Esta declaración indica que la iglesia que carece del conocimiento de la verdad de la palabra, de la liberación que produce la palabra, la autoridad de la palabra, no puede afectar el poder de la tiniebla, la fuerza del mal, porque la iglesia de Cristo está llamada a tener el conocimiento de la verdad de la palabra y el poder y la autoridad de la misma palabra. Diga, tengo autoridad
porque estos principios potenciales son los que van a destruir el poder de Satanás y van a deshacer las obras del diablo. Marcos 16:14 dice, finalmente, cuando habla de este finalmente, está diciendo que Cristo antes de partir de esta tierra se reunió. No dejó a nadie encaprichado y que resucitó, no. Finalmente él duró 40 días o 50 días caminando con los discípulos, instruyéndolos antes de irse. Antes de irse, finalmente, este finalmente representa que Cristo no resucitó y se fue de una vez, sino que Cristo resucitó y se quedó gravitando en la tierra humanamente con los discípulos. Entonces, cuando Él reporta la gracia del Padre que había vencido, Él regresa, entonces instruye a los discípulos y entonces ahí es que se va definitivamente y se ausenta de la tierra. ¿Alguien entendió eso? Entonces ahora lea finalmente para que pueda entender por qué dice aquí finalmente. Le di la exégesis del finalmente. ¿Por qué dice finalmente? Lo que Cristo selló. Ya Cristo selló con esto. Ya Cristo habló esto y se fue. Ya no volvió a hablar en la tierra con los discípulos, porque después que Él se fue, dejó clara la posición de la iglesia. Diga, la iglesia debe tener su posición clara. La tierra está encomendada a que la iglesia sea que la evangelice. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó que su incredulidad y dureza de corazón. Diga, con incredulidad y dureza de corazón no se puede servir a Dios. Tienes que abrir tu corazón. No funciona el reino de Dios con incredulidad. Hay que creer que lo que la palabra dice va a suceder. Cuando yo oro por un enfermo, yo creo que se sanó. Punto. Es necesario que todo aquel que se acerca a Dios crea que le hay. Dice que los discípulos de Él todavía estaban medio incrédulos porque no tenían el conocimiento total de la palabra. Dice que cuando se le acercó, finalmente se le apareció a los 11 en la mesa y le reprochó que, diga, la incredulidad no es parte del reino de Dios y la dureza de corazón tampoco es parte del reino de Dios, porque no habían creído a lo que habían visto resucitar a Jesús. Diga, el reino de Dios se recibe por fe. La palabra de Dios se recibe por fe. Gente que andan en fe, entran en lo sobrenatural, comienzan a obedecer porque entienden que Dios mandó y ellos van a ejecutar en la tierra lo que el cielo ordenó. Y le dijo, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? Ir por todo el mundo. Este es el mandato universal para todos. José Miguel viene, es impactado por Dios. José Miguel se le mete el fuego. Pero yo quiero que este gozo también el amigo mío venga y que mi hermano venga y que mi familia venga, porque es una cadena de gente grato ganando a otros para salvación. ¿A cuántos de nosotros no nos usaba el enemigo para ser promotores de los paris? Ahora es teteo. Ahora dan fiestas, cumpleaños. Fulano, tenía una fiesta buena, unas patronales en Buenos Aires. Nos trasladábamos de La Palma por Buenos Aires. A coger palos después y a tirar botellazos después que se acabó la fiesta y a dañar la fiesta. Llevaban mucha gente a la muerte nosotros inconscientemente. Porque una fiesta no se mueve más que envidia, lujuria y de todo, y gozo carnal. Es normal porque esa es nuestra vida. ¿Cuánta gente no invitaban a cosas triviales, normales? Amigos, a cumpleaños, a fiesta, a boda. Y nos convertíamos en promotores. Yo entendí eso. Yo trabajé al enemigo con eso, pero venga acá, pero a mí se me juntaban 50 hombres ahí. Nada más yo con darle un beeper que se usaban los beepers. Cuando yo, un beeper a todo el mundo. Y estaban 50 hombres ahí. Pero yo puedo usar eso ahora en el evangelio. Encontré a Jesús como Natanael. Tú no sabes que yo encontré a Jesús. Yo estaba subido allí en el árbol de la corrupción y encontré a Jesús. Y dice que Natanael viene, aleluya, traiga a un Felipe. Y Felipe comenzó a arrastrar personas. La samaritana comenzó a correr y dijo, ay, yo encontré un profeta, encontré a Jesús. Todos aquellos que son impactados por Jesús van a acercar gente a Jesús porque están gratos, están llenos del Espíritu Santo de Dios. De eso se trata el reino, de gente que son impactados para impactar a otros y traerlo a los pies de Jesús. Dale un aplauso al reino, dale un aplauso al Rey de Gloria. Y le dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán ¿qué? Fuera demonios. Hablarán ¿qué? Nueva lengua.
tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no le harán daño. Sobre los enfermos pondrán su mano y sanarán. Y el Señor, después que le habló, fue recibido ¿dónde? Lea su Biblia para que no esté creyendo cualquier predicador. Lea su Biblia, digo que lea su Biblia. Cómprese su Biblia. Que a veces uno invita a gente aquí que le saltan con cualquiera y te está aplaudiendo como un payasito ahí. Lea su Biblia, que lo que yo le estoy hablando, que usted sepa que está ahí en la Biblia. Para que no diga que el pastor dijo. Para que no diga, después que el pastor me enseñó esto, lea su Biblia. Y el que no sabe leer, anótelo y lea lo que hay en la Biblia hablada en su casa. Déjame ver si lo que el pastor dijo, si lo que el pastor dijo es verdad. Hay muchos pastores falsos, muchos evangelistas falsos, encantando a la gente, y profetas falsos. No estén aplaudiendo todo, porque no todo es Biblia, aunque se saque de la Biblia. Hay conceptos extraviados que te extravían la mente y tú crees que te están hablando verdad y te están engañando. Te están vendiendo un milagro, porque en la Biblia no se vende milagro. Y que trae tanto para que tú seas sanado. No, usted da en la iglesia porque quiere. Usted ofrenda en la iglesia porque quiere. Nadie tiene que cobrarle nada. Todo lo que está en el reino es para usted. Recíbalo. Todo lo que está en el reino es para usted. Recíbalo. Nadie tiene que decirle, tiene que pactar ahora. No. Usted da porque da. Usted ofrenda porque ofrenda. Usted ofrenda porque usted es generoso. Usted ofrenda porque usted quiere que la obra de Dios eche hacia adelante. Pero no porque ningún pastor lo manipule. Ningún predicador, ningún profeta. Bien. Usted no tiene que pagar ninguna oración a mí. Ninguna oración tiene que pagármela. Si usted siente sembrar en la obra de Dios, como esto es una obra de visión que siempre estamos evangelizando y quiere dar una ofrenda, usted la da y la trae ahí, mire ahí. Y le dice, Señor, esta ofrenda es para ti, para que tu obra avance. ¿Me entendieron? El Señor, después que le habló, ¿qué hizo? ¿Recibido dónde? Sí, porque fue finalmente, si acuérdese del texto, finalmente se le apareció, le dio instrucciones para que hagan, y luego ¿qué hizo? Se fue. Usted ve que clara es la Biblia, cuando se le explican correctamente. Esas fueron las últimas palabras que Jesús soltó, dio poder, dio autoridad y se fue. ¿Para qué? Para que el reino de Dios ahora lo llevara a un cuerpo débil como usted y como yo. Una vasija de barro, porque usted es barro y yo también. ¿Y cómo usted dice, cómo Dios pone este tesoro? Sí, para que la excelencia sea de Él. Sí, contigo, con tu debilidad, que Él lo va a hacer. Te va a fortalecer tu debilidad para que la excelencia sea de Él. No es porque tú eres fuerte, es que Él te llamó para que sea puente. Para que otros, aleluya, ocupen el lugar de hijo, para que se identifiquen como hijos. Después, finalmente, después que habló esto, fue recibido arriba al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en toda parte, ayudándole al Señor y confirmando la palabra con señales que le seguían. Amén. Si miramos aquí, vemos que ser cristiano es más que pertenecer a un cuerpo o un título, es pertenecer a una iglesia, es más que asistir a una reunión. Ser cristiano es ser portador del Zoe de Dios, de la vida de Dios, convertirte a la vida de Dios. Diga, ser cristiano es algo más. Es portar la vida de Dios. Es más que un bautismo en agua, que un bautismo en el Espíritu Santo. Es más que todo esto. La palabra nos enseña que convertirse en un cristiano es aceptar la vida eterna. Diga, acepté la vida eterna. Por tanto, usted cuando cree no va a obtener vida eterna, sino que comienza a andar en vida eterna. Yo no seré eterno, yo ando en vida eterna. Yo solamente seré transferido. Y hay gente, cuando yo tenga vida eterna, usted anda en vida eterna, solamente asuma la vida de Dios. Yo asumí la vida de Dios. Por tanto, Dios no me llamó a tener vida eterna, Dios me llamó a vivir en vida eterna. Por tanto, los espacios suyos, trate de que sean eternos en la presencia de Dios. Aleluya. Hay algunos que tienen un mal concepto sobre el significado de la vida eterna. Piensan que la vida eterna significa que van a vivir eternamente en el cielo. Y la realidad es que el espíritu nunca muere e irá a Dios. ¿Quién lo dio? Ya que el cielo es el destino del espíritu y aún el pecador vivirá eternamente en el infierno. Esto significa que el que no se arrepiente ya optó por la vida eterna allá afuera, sin Dios, en ausencia de Dios. Esto indica que aceptar no es vivir, que aceptar es vivir eternamente.
Aceptarlo no es vivir eternamente, sino aceptar a Cristo es asumir la vida de Dios, es andar en Dios, es andar. Si ustedes permanecen, recuérdense que hablamos de qué, si permanecieren en mi palabra, recuérdense que permanecer por encima. Ya cuando tú permaneces, tú andas en vida eterna, vives en vida eterna. Si miramos el significado para la palabra griega vida eterna, esto es zoe, haya unión. Esto es haya unión, ¿qué significa? Clase de vida de Dios. Así que Cristo está diciendo, para ustedes ser verdaderamente mis discípulos, deben acatar el zoe, deben tener el zoe, deben tener el zoe de Dios, deben meterse la vida de Dios dentro, deben andar en la vida de Dios por encima de sus debilidades. Permanece queriendo la vida de Dios. Ya ustedes son eternos, viven en eternidad, caminan en eternidad. No se miren sus debilidades, porque sus debilidades se va a fortalecer. Es caminando en el sol, es caminando en la vida de Dios, es redimiéndote día a día, es buscando la presencia día a día. Alguien tiene que entender eso. El sol de Dios se mete en la iglesia, la vida de Dios se mete en la iglesia. Vivimos para Dios, andamos para Dios, soñamos para Dios, nos libertamos en la presencia de Dios. Diga Zoe, la clase de vida de Dios. Cuando tú andas en el Zoe de Dios, tú vives en eternidad. No será eterno, sino que anda en eternidad. Ponte sobre tu pie, por favor. ¿Cuántos entendieron algo? Si alguien quiere entrar a la vida de Dios, si alguien quiere entrar a la vida de Dios, si alguien quiere vivir en esa vida, haga conmigo esta oración. Dígale: Señor Jesús, hoy reconozco que ya no vivo para mí, sino que vivo para ti. Hoy acepto tu gobierno, tu reino. Yo quiero ser parte de tu cuerpo. Quiero convertirme en tu iglesia, vivir para ti. Yo no quiero ser eterno un día. Yo quiero vivir mi vida eterna ahora, hasta que cruce el umbral de lo terrenal y me entregue por completo a tu vida y en tu presencia. Señor Jesús, te acepto como mi gobierno. Eres mi rey, eres mi Señor. Gracias por tu autoridad. Ahora me da autoridad de hijo, ahora me da autoridad de hija. Puedo con las situaciones. Me levanto porque no hay nadie como nuestro Dios. Me levanto porque no hay nadie como nuestro Dios. Me levanto.